Presentación, otra diapositiva. Listo. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el momento en el que miren este video. Queremos agradecer la invitación del doctor Omar Almazán para poder participar en este encuentro universitario 2020 por parte de la UNAM, de la FES Iztacala, donde tenemos el gusto y el placer de compartir con pues grandes amigas, sobre todo, bueno, lo digo desde mi punto de vista, sobre precisamente el tema de la interseccionalidad en el campo de la terapia familiar sistémica. Y bueno, con nosotras se encuentra precisamente la doctora María Bermúdez, que es profesora en la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos, en el Departamento de Desarrollo Humano y Ciencia de la Familia y en el programa de doctorado de Terapia Familiar y de Parejas. Ella tiene casi 20 años de trabajar como profesora universitaria de terapia familiar. Ella es profesora investigadora del programa de PhD de terapia familiar y de parejas y tiene más de 50 publicaciones profesionales y más de 100 presentaciones a nivel internacional y nacional. Y soy testigo de eso. Sus estudios se enfocan en las fortalezas de las familias hispanas a inmigrantes en los Estados Unidos y en la terapia sistémica basada en la interseccionalidad y el feminismo. Y acaba de publicar un libro titulado, que es el que está en pantalla, Socioculturally Attuned Family Therapy, Guidelines of Equitable Theory and Practice, con las doctoras Teresa McDowell y Carmen Goodson Martin, y que se enfoca este libro en análisis y aplicaciones de las teorías críticas a los modelos de terapia familiar sistémica. Que Gracias. Nos acompañe. También otra querida amiga, la maestra Aura Silva Aragón, es que tengo aquí dispositivos por todos lados para poder leer los currículums, que ella es maestra en psicología con residencia en terapia familiar por la UNAM FES Iztacala, es licenciada en psicología con mención honorífica en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es profesora ordinaria de asignatura A de la carrera de psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, y ha sido acompañante psicosocial del colectivo de familiares Buscando Personas, Verdad y Justicia, y ha cursado la Escuela de Acompañamiento Psicosocial para la Defensa de Derechos Humanos. También forma parte del colectivo de Estudios de Género de la Licenciatura de Psicología del SUAYED. Ha impartido capacitaciones sobre acompañamiento y atención de mujeres en situación de violencia en el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y en la Secretaría de las Mujeres de Zacatecas. Es cofundadora de Inmutare, Servicios Profesionales para el Bienestar Integral, en donde se desempeña como terapeuta con enfoque feminista, brindando acompañamiento psicológico individual de pareja y familiar. Forma parte del comité editorial de la revista digital Internacional de Psicología y Ciencia Social y ha participado como ponente en eventos formativos y académicos nacionales e internacionales y es coautora del libro que está también en pantalla, La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, en el cual yo tuve el honor y el privilegio de trabajar con ella. Y pues mi nombre, yo soy Mario Fausto Gómez Lamont, yo soy psicólogo por parte de la UNAM, tengo la especialidad y la maestría en medicina social y la maestría en terapia familiar sistémica por parte de la UVM, la otra la especialidad y la maestría de medicina social en la UAM Campus Xochimilco. Soy profesor de asignatura en la UNAM FES Iztacala, coordino el colectivo de estudios de género y, bueno, otras publicaciones en las que puedo participar, pero que después platicaríamos de ello, ¿no? El interés de esta conversación, pues porque básicamente eso es lo que queremos, lograr una conversación donde podamos tocar tanto nuestros sentires, nuestros afectos, sobre lo que es ser persona interseccional, con diversas identidades sociales estructuradas precisamente en pues estas estructuras de poder, ¿no? Y que podamos hablar sobre cómo conectamos la interseccionalidad en la terapia familiar sistémica. Y para iniciar, tenemos como 3 preguntas detonadoras, después saldrán más,
La primera de ellas sería, ¿cómo nos atraviesa como personas y terapeutas familiares la interseccionalidad? La segunda pregunta sería, ¿cómo explicamos los aportes de nuestra mirada interseccional a la terapia sistémica? Y tercero, ¿qué significa un pensamiento de tercer orden que integra precisamente la interseccionalidad? Entonces, pues no sé quién quisiera empezar. Pues no sé, creo que hace ratito antes de que comenzáramos a grabar, estaba comentando como justo que tuve la oportunidad, y le agradezco mucho a Fausto, de presentarme a María y poder leerla, porque no había leído lo que están haciendo ustedes desde allá. Y creo que justo lo primero que yo pensaba es, ustedes hablan como de el pensamiento de tercer orden. Creo que Fausto y yo en el libro y las otras autoras hablamos más de la interseccionalidad. También Fausto habla mucho de la multiculturalidad, y yo en otros lados hablo mucho como del feminismo. Y entonces yo pensaba en cómo estos conceptos, sí, creo que son como metáforas que hemos utilizado para nombrar componentes, y que creo que tienen que ver mucho desde dónde estamos paradas cada quien, pero que siento que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero que les damos diferentes nombres o diferentes metáforas justamente dependiendo de desde dónde estamos paradas, desde nuestra historia, desde lo que alcanzamos a ver, desde quién hemos leído, ¿no? Y entonces a mí me parecía como muy interesante ver cómo el trabajo de muchas personas está conectado a través de estas metáforas, y que a veces pareciera que son como conceptos que pueden parecer muy nuevos o inclusive complejos, pero me parece que estamos hablando de lo mismo. No sé a ustedes qué les parece. No, estoy 100% de acuerdo. E inclusive en el libro que escribí con la doctora McDowell y Knudsen Martin, hablamos de la historia de la terapia familiar, ¿verdad? Y que todas estas ideas están conectadas. Y empezamos con Gregory Bateson y toda esa historia, y ustedes también en el libro de ustedes hablaron de la historia de terapia familiar. Entonces, tiene sentido que todas estas ideas van a estar conectadas. Yo creo que sería también importantísimo, no sé si todas las personas que nos están escuchando aquí en este taller o en este congreso entienden cómo estamos definiendo la definición de interseccionalidad. Porque yo creo que a principio se tiene que definir, porque hay muchas perspectivas, y no sé si a ustedes les interesan definirlo primero y después hablamos un poquito más de cómo conectamos todas estas ideas. Ok, buenísimo. Si tú quisieras ampliar un poco el enfoque de interseccionalidad para tal vez irlo conectando con lo que comprendemos Aura y yo sobre cómo interpretamos, al menos en el contexto mexicano, la interseccionalidad, ¿no? Exacto, porque no quiero asumir que todos vamos a tener la misma idea de lo que es y qué significa. Entonces, por lo menos por nosotras podemos definirlo, y otras personas pueden reflejar cómo ellas lo definen. Ok. Entonces, quizás yo me iría muchísimo a este texto que es, creo que, canónico, ¿no? Recordar a Kimberly Crenshaw sobre, digamos, primero cómo lo escribe, ¿no? Ella escribe este texto sobre la interseccionalidad para hablar precisamente de su vivencia con una mujer afroamericana. El feminismo como tal, el feminismo blanco, no había percatado de las diferencias entre precisamente el vivirse desde ser una persona afro, pero entonces ella no se quiere quedar ahora con una categoría anexada como la parte de la condición afroamericana, sino que decir, incluso me gusta esa metáfora pensando en lo que dijo Aura, estas metáforas que nos conectan. Ella dice es que hay una metáfora muy fuerte que nos conecta, ¿no? Que hay que pensar en que tal vez una persona está cruzando una calle, pero esta calle está intersectada por diversas vialidades y no sabemos, digamos, y pensando que esta persona haya sido atropellada, tenemos que pensar ¿cuál de estos ejes vino el coche que la mató?
Y creo que me parece una metáfora brutal, es una metáfora muy dentro de los afectos de muchos sentires, porque ella dice es que no me va a atropellar, digamos, no me va a atropellar a mí el mismo coche que tal vez pueda atropellar a una persona blanca, pues. O sea, o tal vez si yo soy una persona afroamericana, lesbiana, de clase baja, no va a ser lo mismo. Entonces, si de por sí en los estudios de género ya nos costaba trabajo entender qué era la categoría de género, luego perspectiva de género, pensar interseccionalidad complejiza toda la forma en la que ya estábamos viviendo, ¿no? Esta situación. Por ejemplo, pensando en la pregunta inicial de cómo nos afecta como personas, yo como una persona cis, homosexual, de clase media, con estudios universitarios, tanto tengo, digamos, ciertos privilegios, pero también tengo desventajas sociales, sobre todo cuando se da cuenta en en el espacio público mi vivir marica, ¿no? Donde precisamente es donde esa lectura que me daban inicialmente de varón blanco, se pierden privilegios en términos de tratos, en términos de cercanía y contacto afectivo, cuando se sabe que no soy dentro del espacio hegemónico, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo me iría como conectando estos tres puntos. Entonces, no sé, Aura, ¿qué piensas tú? Sí, creo que yo estaba pensando justo en una actividad que en algún momento llegamos a hacer. Por ahí en mi reseña mencionas que cursé la escuela de Aluna. Aluna es una asociación que se dedica a hacer acompañamiento psicosocial a colectivos, a organizaciones o a personas individuales, ¿no? Que están trabajando con temas bastante fuertes como feminicidio, personas desaparecidas, tortura, ¿no? Todos estos temas que implican violaciones de derechos humanos. Entonces, justo ahí veíamos qué implica la interseccionalidad. Y entonces, allá nosotras utilizamos otra metáfora que tenía que ver con las capas de una cebolla. Y cómo puedes ver a través de ellas, pero no alcanzas a ver todo, pero todas están como sobrepuestas. Y entonces creo que de repente eso es lo que pasa con la interseccionalidad. A simple vista alcanzas a ver algunas cosas, pero hay otras cosas que te atraviesan y que a veces no las alcanzas a ver tú y otras personas tampoco, ¿no? Mucho menos. Y que tiene que ver con, pienso yo mucho como también en esta idea que a veces hay como, bueno, ¿por qué diferenciar hombres de mujeres? ¿Y por qué diferenciar heterosexual de lesbiana? ¿Y por qué diferenciar adulto mayor de niño? Todas las personas somos personas, ¿no? O sea, sí, pero ¿cuáles son las características que tienen cada una de estas personas que hacen que estén en lugares distintos y que el trato que reciban y que los privilegios y que los derechos también que tengan sean distintos? Y creo que de eso habla la interseccionalidad, de poder entender por qué algo que para mí puede ser muy banal, para la persona que tengo al lado implica un dolor o implica algo muy fuerte, o al revés, ¿no? Porque algo que a mí me ha costado mucho trabajo, porque a la persona de al lado se le ha dado muy fácil. Entonces, creo que de eso va la interseccionalidad también, como de ir entendiendo las diferentes condiciones y posiciones en las que estamos las personas y cómo todo esto que nos va atravesando nos va a impactar en las experiencias que tengamos en el mundo. Ok. O María, ¿tú quisieras ampliar también el término? No, perfecto. Es como que me encanta lo que están diciendo porque de eso es lo que habla McDowell, ¿verdad? De las teorías críticas en terapia familiar, es que al primer nivel ayudamos a personas a entender su interseccionalidad, entendemos el de nosotras, el de las personas con quien trabajamos, también pensar en tercer orden, porque están pensando en cómo les impacta estos diferentes sistemas sociales en sus vidas personales e interpersonales. Entonces, hay diferentes niveles de entender. No solo es la identidad de uno o como la intersección entre personas, pero a sistemas más grandes también.
Sí. Ok, ay, perdón, es que creo que la pantalla me sacó, pero no haya afectado a la grabación. Bueno, no Pero importa. logro conectar algunos puntos de lo que mencionaste, María. Me Ujú, llamó la atención, ¿no? Que hablas de que en un primer nivel ayudamos a entender la interseccionalidad de las personas consultantes, ¿no? ujú. Y estaba pensando, bueno, y que en un segundo momento también de él o Nosotros. la terapeuta, ¿no? Ujú, Me llama aquí la atención, no sé si tú lo hayas trabajado, Aura, de esta Ujú. manera, ¿no? Como esta parte de ayudar a entender a las personas su interseccionalidad. Es decir, ¿cómo tú lo interpretarías? ¿Cómo tú lo llevarías como a la parte de la práctica? Sí, fíjate que ayer que estaba revisando el artículo de María, justo como creo que me cayeron como muchas ideas y tenía la cabeza así Ujú. de, ahora cómo acomodo todo esto, ¿no? Porque creo que justo, ¿no? O sea, tenían como varios ejemplos que te llevan muy, muy de la mano, en donde decía, bueno, tú puedes darle la explicación teórica y decir que esto actúa de esta forma y esto actúa de esta otra forma, pero tener la explicación teórica puede que no implique una diferencia en esas personas o un cambio, ¿no? Inclusive se quedan así como de, pues yo no venía a una clase, yo venía a terapia. ujú, Entonces, creo que hay que pensar mucho como en cómo se aterriza esto en la práctica. Y al final creo que el otro ejemplo que venía de cómo empezar a preguntar de, yo lo veía como esta otra metáfora que, bueno, se usa en terapia familiar, pero que ahí en el artículo venía como de los isomorfismos, ¿no? Ok. Que a veces no nos detenemos a pensar que hay cosas que vamos reproduciendo porque es lo que se reproduce a nivel social o a nivel cultural y entonces en las familias pues ahí está, ¿no? Ahí ujú, está el darle más valor a ser fuerte, el darle más valor a las personas exitosas, el darle más valor como a todo esto que está asociado con lo masculino, que es lo que tiene más valor a nivel ujú. social y cultural. Y entonces como ir pensando ¿cómo hacemos estas preguntas, no? O sea, como, si están de acuerdo, si se sienten a gusto, si es algo con lo que habían pensado, si creen que pudiera ser diferente, y que creo que por ahí es una forma de irle entrando a cuestionar estas formas que no sea que sea un cuestionamiento como muy respetuoso, porque también creo que a veces yo estoy como muy Claro. peleada con estos cuestionamios que se hacen desde otras posturas, tal vez vamos a agarrar, como decía hace ratito Fausto, a cachetear a otros, ¿no? Como el cognitivo conductual que me parece como un cuestionamiento que a veces no respeta las formas o las creencias de las personas. Entonces, ¿cómo hacerlo desde una postura muy, muy respetuosa y cómo ir como entrelazando cosas o desenmarañando cosas a la par, ¿no? O sea, como muy de acompañamiento y no como de, mira, aquí está, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 sí. De hecho, me haces pensar como cuando tú dices, bueno, este, ¿cómo hacemos estas preguntas? Pensando inmediatamente en que parte de los modelos sistémicos se caracterizan por tener preguntas interventivas, ¿no? Como lo diría Carton en esta parte, de decir, bueno, es que hacemos preguntas y en el momento en que la persona está como reflexionando, eso también ya es como un proceso como que de cambio, ¿no? Pero lo vuelve diferente cuando estamos hablando como de justicia social, ¿no? Yo creo que cuando haces esta pregunta y que te lo preguntas no solamente para ti, creo que también para quien sea terapeuta y quien esté como en esa formación, es como invitarle a hacer como una reflexión ética y por eso creo que ahí entra la parte del feminismo y de los movimientos LGBT o de las disidencias sexuales, de decir es que si lo personal es político, la terapia pareciera que se establece en ese punto medio porque también es un espacio que es entre lo íntimo, pero también es político en el espacio de lo de allá afuera, porque alguien ya se está enterando de lo que pasa en las cuatro paredes de esta casa. Entonces, creo que es hacer justicia a alguien es cuando tú preguntas quién de esta familia sufre más la discriminación y qué entienden ustedes por discriminar a alguien, ¿no? Y creo que es hacer visible algunas cosas que eran invisibles para ellos y tal vez no en términos como pudiéramos pensarlo en cognitivo conductual o tal vez para no poner como un mote, porque también lo sistémico ha tenido como buenos puñetazos que le das a la familia,
hacerlo como desde estos modelos posmodernos, que es un poco lo que María Bermúdez, ella escribe, ¿no? Escribes tú sobre en el texto. Tú dices, es que te fuiste acompañando más desde la posmodernidad y de lo que entendemos de la parte como posmoderna tiene que ver con esta forma diferente de acercamiento con las demás personas, que entendemos que hay un proceso social allá afuera, entonces tenemos que hacer preguntas que lleven a las reflexiones, amplíen diálogos, amplíen mapas de identidad, identidades que estén situadas más en espacios libertarios. ¿Y cómo llegó eso? Como bien dice Aura, en esta parte, bueno, cómo hacer preguntas. Y si bien no es una fórmula, creo que el tener esta noción de justicia social es lo que lo hace lo más importante, ¿no? Como que me mueve. Por ejemplo, y nada más quiero cerrar un poquito con esta idea, yo he leído a Martha Nussbaum. Martha Nussbaum tiene un texto bien lindo que dice: la dignidad no tiene frontera de especie. Y en ese texto empieza a decir que los animales, claro que tienen dignidad, claro que tienen, bueno, tiene que reconocérseles esa dignidad porque ellos no pueden en términos de conciencia, ¿no? Y entonces resulta que en una familia llegan conmigo y me dice la mamá, ay, yo ya estoy más liberada porque se perdió el mendigo gato. Entonces a mí me atravesó un dolor terrible por el amor que yo le tengo a los gatos. Luego tengo esta parte como teórica, pero en vez de ahí como de hacerle justicia, ¿cómo se atreve a decir eso? Como que quería invitarla a reflexionar de, o sea, ¿qué me dice de una familia que no reconoce, en este caso, al animalito y que afirma eso? Yo estoy seguro que no lo quiso afirmar de una manera tan cruel como lo hizo, sino que tal vez hay otra cosa ahí. Entonces estuvimos explorando, dialogando sobre que desgraciadamente se había instalado la idea de, digamos, el más débil es el más pequeño y que veíamos que los maltratos se iban escalando porque si bien el gatito ahorita era el maltratado porque incluso decía, qué bueno que se perdió y ya ni quiero saber de él, ahora todo se enfocaba a la niña menor. Entonces tratábamos de lograr como esa digamos, como conciencia de que desgraciadamente se instaló esa idea de que los más pequeños y los que no tienen voz son los que valen menos. Afortunadamente aceptaron como este diálogo, buscaron a la gatita, la encontraron, pero yo estaba así con el corazón de que, ¿cómo? Porque hasta les dije, no es que un gato doméstico que se pierde tiene, o sea, si le va bien en la calle, 6 meses de posibilidad de vivir, ¿no? Entonces, sí fue necesario como poner ese tema en conversar y como acercarlo a ellos para que sea algo de ellos. Y lograron hacer como esa, o logramos colectivamente como hablar de la dignidad de los más pequeños y reconocerla. Entonces, bueno, ya me encargué también de que no maltrataran al pobre gatito, pero tenía que ver con esa parte, creo yo, ¿no? Entonces, no sé, creo que ese tipo de reflexión las posibilita o lo facilita cuando tienes estos textos críticos que hablan de justicia social, ¿no? O no sé qué piensen ustedes. No, me encanta porque eso también me imagino que a la familia les va a ayudar a reflejar en posiciones, sus posiciones de poder entre la familia. Y no solo entre la familia, pero también entre la sociedad, la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso a lo mejor para ellos solo era un gatito, pero también es como dice ahora, es una metáfora también, es como un símbolo de posiciones de poder. Y también estoy de acuerdo ahora, yo creo que cuando una persona está pensando en tercer orden, estás pensando en que los sistemas pueden cambiar otros sistemas, así para trabajar hacia la justicia social, ¿verdad? La equidad. No todas las personas con quien trabajamos van a estar pensando a ese nivel, pero dependiendo del modelo de terapia que uno usa, yo uso terapia narrativa, otro va basados en soluciones, otro va a usar estructural, estratégico, lo que usan, esta forma de pensar crítica al nivel más alto de la, como decir, larger systems, tercer orden, es, aunque las personas con quien trabajamos no van a estar pensando así, la manera en que le estamos invitando hacia el diálogo, invitando al proceso de terapia, sí van a empezar a separarse un poquito de decir, a lo mejor no tengo la culpa que mi esposo me está pegando. A lo mejor si puedo reflejar un poquito, ¿verdad? Que no es mi culpa, aceptar que no es mi culpa. También aceptar que él también
está en una posición en la sociedad que lo hace también, le afecta de esta manera. Es como decir, eso es un ejemplo, tal vez no es el mejor ejemplo, pero hace la persona en terapia reflejar que ellos son partes de muchos sistemas y que no solo son sus decisiones o falta de sus decisiones. Entonces empiezan a separarse un poquito del problema o qué está pasando. Eso es pensar de una forma narrativa, pero no importa el modelo que usa la persona, porque el modelo es para el terapeuta, pero pensando en la justicia social o en tercer orden, eso es para ayudar a romper esos esquemas y esas normas que mantienen los sistemas, ¿cómo se dice? Hegemonic. Mónicos. Sí, y ustedes lo mencionan en su libro muchísimo, ¿verdad? Que el trabajo que ustedes hacen están rompiendo esos esquemas en México especialmente, que tienen un impacto bastante negativo en la vida de personas LGBTQ y otras personas, mujeres, indígenas, ¿verdad? Entonces, ustedes con sus teorías y sus ideas de el trabajo que están haciendo de justicia social, están avanzando la terapia familiar de una manera de tercer orden que a lo mejor, como dices ahora, no todos están entrando a ese espacio, pero yo creo que sí estamos moviendo a ese espacio. Ustedes sí están en ese espacio trabajándolo todos los días, pero no creo que todos los terapeutas, psicoterapeutas, ni en México, ni en los Estados Unidos, ni en todas partes del mundo lo están pensando así de una manera mucho más amplia, ¿verdad? Y el efecto de sistemas que tienen muchos prejuicios afecta al individuo y sus familias y sus sistemas. Entonces, eso me hicieron pensar ahorita. No sé, ahora que quisieras ampliar esta parte de las posiciones de poder, creo que eso también me hizo como mucho clic, invitar al diálogo, pensar en colaboraciones. Sí, creo que, bueno, justo esto último que comenta María ahorita me hizo pensar mucho en algo que pensaba ayer, pero que ahorita lo estoy retomando. No sé si a ustedes les pasó cuando estábamos estudiando, cuando estábamos como aprendiendo, o sea, seguimos aprendiendo, ¿no? Pero como en esta parte inicial de adentrarnos a la psicología, como esta incomodidad que de repente a mí me pasó, que leía cosas y yo decía, pero es que aquí como que algo no me está checando, ¿no? Como que esto que están aquí diciendo lo pienso en mi realidad o lo pienso en la realidad de personas con las que convivo y no me checa. Y creo que es una incomodidad que tal vez yo tengo como muy presente actualmente, porque algunos de los contenidos que a mí me toca enseñar en algunas materias me generan esta misma incomodidad, ¿no? Como pensar que la psicología de repente ha tratado sí, como de desapegarse de muchas cosas en su afán de ser científica, y que una de estas cosas tiene que ver con lo social y con lo cultural, ¿no? Es como solo vemos a los individuos y esos individuos obviamente viven en un contexto y en una sociedad, en una cultura, pero quién sabe qué pasa, ¿no? Y entonces creo que eso es algo como que de repente yo estoy como todo el tiempo cuestionándome y viendo qué cosas puedo hacer distinto, más no tanto en lo terapéutico, sino como en mi rol como profesora, para empezar también a cuestionar como estas estructuras que al final de cuentas son de poder, no sé por qué es eso lo que estamos enseñando y no otras cosas. Y entonces creo que me parece que hay como un gran vacío o como un gran hoyo en el sentido de lo social, en el sentido de lo cultural y yéndonos, creo, un poco más allá de lo que es justo socialmente, ¿no? No solo de verlo, sino como de enfocar nuestras prácticas a abonar a esta justicia social. Creo que es como lo que estuve pensando ahorita mientras oía a María y otras cosas que me han atravesado, ¿no? En otros momentos
de mi práctica. Claro. Ahorita que lo mencionas, en esta parte creo que el punto central es la incomodidad, porque no solamente nos incomodan, sino que nosotros también nos volvemos incómodas. Porque en este proceso también de ver como estos vacíos. Y una frase que a mí me gusta mucho de Donna Haraway, que ella dice, es que, de hecho, ese es nuestro deber, ¿no? Ser incómodas. O sea, ser incómodas ante este sistema de estructuras que privilegia a unas clases sociales muy específicas. Y esas clases sociales se reproducen en todos los espacios, ¿no? Y cómo en la academia se privilegian ciertos modelos, cómo se anulan otros, cómo de alguna manera deja ver como estos grandes, incluso a mí me incomoda ya leer algún texto y que empiece diciendo, es que los padres fundadores, o sea, ok, entiendo estos cuates que tuvieron el privilegio, pero no hay como una reflexión acerca de eso, entonces por eso me vuelve como algo incómodo. Lo que, al menos yo personalmente, yo, Fausto, he aprendido en este camino, en asumir esta identidad también incómoda, es a estos espacios de resistencia, porque donde hay poder hay resistencia y somos resistentes a ese poder cuando traemos a colación el tema. Y podemos traer el tema a colación también por una serie de gente que es aliada, ¿no? Que ahí también tiene como sus juegos, ahí cada quien pudiera también identificar, yo creo que ahí tiene que ver como otro punto, ¿no? Que han estado trabajando mucho el equipo con el que trabajas, María, sobre la parte de la ética, ¿no? O sea, qué tan ético es cómo utilizan ciertos temas, porque luego me he dado cuenta que aquellos que se dicen aliados traen el tema, y lo he visto acá en México, cómo tocan el tema LGBT, pero se vuelve un tema comercial, por gente que no es LGBT, por gente que no es tan aliado, o sea, y que nuevamente su postura es que, pues no, es que es un tema de relevancia, ¿no? Es un tema que va a llamar mucho a la gente. Entonces ahí cuando cuestionamos cómo utilizan ciertos temas para captar ciertos públicos en específico, ¿no? Y por eso creo que hay la relevancia de como traer a colación estos temas que se vuelven incómodos, ¿no? O sea, utilizar mucho también el currículum oculto, que luego ya no se vuelve tan oculto, ¿verdad? Pero como que meter el tema, que es un proceso que se sabe muy bien dentro de la parte de la educación, ¿no? Que moviliza, que empuja. Al momento que tú metes este tipo de cosas, los haces visibles en los espacios educativos, ¿no? Y nuevamente yo pensaría, y ya que cerraría con esta la participación, la psicología y sus problemas de identidad, ¿no? Que quiere ser una ciencia y que es objetiva, se quiere diferenciar de sociología, pero al final de cuentas no va a poder, porque si lo hace, se vuelve precisamente ese gueto de supuesto saber donde todo era la rata y la paloma y el niño rata, como el eslabón perdido para entender el conductismo, ¿no? Pero bueno, yo lo pensaría desde ahí. No sé qué piensas tú, María. ¿Qué te No, parece? creo que es cierto. Yo creo que esa incomodidad es parte del aprendizaje. El cambio en terapia familiar, la terapia sistémica, incomoda. Eso es parte del proceso. Eso, como dijiste ahora, es como que estoy tratando de ubicar todas estas ideas y pensar, ok, si yo estoy buscando algo nuevo, diferente en mi vida, tengo que hacer cambios importantes. Esto no es un proceso realmente agradable, no es un proceso fácil, es un proceso muy difícil, perturba el sistema, ¿verdad? Eso es. Entonces, eso es, cuando uno se siente así, es porque de veras estás consciente que estás cambiando, estás creciendo, estás desarrollando, estás entrando a otros sistemas, otras ideas, otros espacios. Y eso es importante para crecer, ¿verdad? Ayudar a una pareja a hacer eso, ayudar a un hijo, una madre y familias. Entonces yo creo que todas estas ideas a nivel práctico también es importante, como dijiste ahora. Y otra cosa también, se me olvidó decirles más que nada que me encantó el libro que escribieron. El libro que escribieron y todos los autores que contribuyeron ese libro es impactante porque es el primero en México, yo pienso que en muchos países, especialmente en Latinoamérica, que ve a la terapia familiar y sistémica de este punto.
de género, de verdad, de personas LGBT. Y para mí fue importantísimo que sí manejaron la ciencia social, estadísticas, manejaron la práctica, muchos temas tan importantes, ¿verdad? Entonces yo digo, es todo, no es solo una cosa. Y algo que dijiste ahora es que uno también se tiene que adaptar a donde está la persona con quien estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros venimos de una posición más alta, así, a decirles qué es real, qué es bueno, qué es malo, estamos también haciendo es como ese proceso de poder, de dominar, no solo de ideas de la persona, y un proceso de decolonización que ustedes manejaron en su libro, es también que el terapeuta también aprende de las personas con quienes están trabajando. Es un proceso bidireccional, multidireccional, muy sistémico en ese sentido. Entonces uno también tiene que ser humilde en lo que conoce y sabe, sabiendo que está cambiando. Y, y, um, y cuando estamos en esa posición de ampliar, de abrir espacios y caminos, es un proceso muy humilde, porque entre más leo y más entiendo, más sé que no sé nada. Más me confundo y digo, Claro. entendí eso y además yo lo escribí y ni lo entiendo ahora. ¿Qué pasó? Porque yo seguí desarrollando y mis ideas se van desarrollando y uniéndose a los de ustedes y ustedes se unen a los míos y con las personas con quien trabajamos. Entonces es un proceso bastante rico, pero también inquieta, ¿verdad? Y yo digo que esa inquietud es importantísimo para el desarrollo y para el crecimiento. Entonces, yo aprecio mucho el diálogo porque esto también me está ayudando a crecer y aprender y seguir formando más ideas, ¿verdad? Claro. Y gracias por los piropos. Es También. cierto. Yo no sé, y bueno, personalmente también me ha gustado mucho tu libro. Ahorita, antes de que yo robe otra vez el micrófono, Aura, o sea, ¿qué te gustaría como decir con respecto a esto, no? Porque me encantó esta palabra, ¿no? Que me parece tan fuerte, inquietante, o sea, inquietante, incómoda, ¿no? Poder, como que van de la mano, ¿no? Sí, creo que estaba como escuchando a María y pienso en justo como lo que pasa, ¿no? Que algo incomoda, pero si nos quedamos con esa incomodidad es como si nos quedáramos en este primer orden, ¿no? Y Es entonces cierto. es como, ¿qué hago con esta incomodidad? Pues voy a incomodar otros espacios porque es importante que otras personas, inclusive que se sientan igual de incómodas que yo, podamos hablar de estas incomodidades y juntarlas para hacer algo más allá, ¿no? Como en este tercer orden. Y creo que va como muy de la mano de la potencia y de la inquietud y de todas estas cosas que nos atraviesan, pero que a veces es como complicado hacerles caso porque estamos como en otro ritmo o estamos como tratando de sacar muchas otras cosas, ¿no? Y como poder tener este espacio de hablar de nuestras inquietudes y de nuestras incomodidades y luego llevar eso a otros espacios para generar más, me parece como algo, pues no sé, como bien, bien potente y como bien bonito, ¿no? Como tener esta oportunidad o inclusive este privilegio de poder hacerlo. Buenísimo. ¿Quieres decir algo, María? No, estoy Te 100% de acuerdo. Buenísimo. Sí, es que te escuchaba y quiero decir algo incómodo, inquietante, de la posición también más humilde posible, que yo creo que nos conecta al momento de estar escribiendo desde estos lugares fronterizos, ¿no? Hacia lo hegemónico. Y tiene que ver con que, primero una anécdota, que era me topé con una serie de televisión. Primero, bueno, son dos principalmente, pero voy a mencionar ahorita una, que salió en Apple TV Plus, que se llama Invisible, donde habla de cómo la televisión en Estados Unidos desde los años 50, 60, justo en la época de la fundación de la terapia familiar y que va conectando con muchos procesos políticos allá en Estados Unidos, cómo las personas LGBT éramos invisibles,
¿no? Y cuando éramos visibles, éramos nombrados de una forma patológica. Y de hecho, en uno de los textos que tuve la posibilidad de averiguar, nada más déjenme, les muestro uno de ellos que no está traducido al español. Es este, se llama Couple Therapy with Gay Men, donde hacen una revisión desde el modelo estructural y retoman varias situaciones que pasaban en Estados Unidos sobre la visibilidad. Porque es importante ser visible, ¿no? Y hay una frase de Oprah Winfrey que me gustó muchísimo porque ella dice que si tú no ves reflejada tu vida, tanto en una imagen como en un texto, o sea, cuando te das cuenta que está ahí o que está ahí reflejada tu vida, sabes que eres importante o que es importante tu vida. Entonces, pensando en esto que decía Aura, de toparse con textos que decían de verdad se aplican a nuestra realidad, a nuestro contexto, yo lo quiero situar más bien como en el habitar homosexual, ¿no? Decir, es que el 90% de los textos que yo recibí en la maestría estaban escritos, tenían un color de piel, tenían una orientación sexual específica y construyen un imaginario donde supuestamente da esta noción de que todos somos iguales y por eso no es necesario nombrarnos. Cuando acá tenemos que reconocer que claro que es importante nombrar nuestras experiencias específicas. O sea, no es igual mi experiencia de hombre cis homosexual a la de mi compañera trans, Sofía, que escribió, que fue también, eso lo mencionó mucho, que cuando hacíamos la búsqueda, porque queríamos que hubiera representación de cada autora desde su trinchera identitaria, desde su habitar el mundo en espacio terapéutico, y fue complicado. Y no es porque no existieran terapeutas trans, sino que no son visibles. Entonces nuestra idea era precisamente invitar gente para que representara en específico esa vivencia. Si bien Sofía actualmente ella se dedica totalmente a la neurociencia, se apartó de estos campos, pero ella decía es que a mí me cuesta trabajo ser visible, porque luego a veces cuando soy visible me utilizan como una cuota transgénero. Y eso es importante, ¿no? Porque luego ahí viene otra vez el cuestionamiento de quién está trayendo estos textos, ¿no? Que cuando habla de nosotros, es otra vez como esa cuota de inclusión. Y perdón, pero yo personalmente, yo diría, no me agrada hacer esa cuota. O sea, porque no está ese espacio, ¿no? No somos visibles de la forma en la cual se tendría que hacer. Porque ¿cómo es posible? Como por ejemplo, estos chavos son alumnos de Minuchin directamente. Y Minuchin les escribe el prólogo y él ahí acepta, yo creo que pues es que ya estaba al final de la vida. Y Minuchin dice, pues me alegra de verdad el recibir un cuestionamiento tan fuerte y darme cuenta que no lo sabía yo todo. Y que lamento no hacer visible a las parejas gay, pero tal vez no me correspondía a mí generacionalmente. Entonces, eso que esté escrito de alguna manera ayuda para cambiar la representación que teníamos de Minuchin, ¿no? Como otra vez este padre fundador, este señor. Y claro, también uno entiende todas las presiones y buenos palos que le dieron con buenos bastones feministas todo el tiempo por haber escrito de la forma en la que escribió. Pero bueno, estaba pensando en esa parte y ya para cerrar ahora esta breve intervención mía, quería decirles qué tan cómodas o subversivas se sienten con la categoría de familia. Porque cuando hablamos de familia, el referente teórico conceptual es una familia en específico, ¿no? Judío-cristiana, con relaciones heterosexuales, y que yo me lo he estado cuestionando mucho tiempo y por eso a veces hago más referencia a terapia sistémica porque me parece que es más fácil y más ético, bueno, no es más fácil, sino que éticamente la categoría de sistema pudiera ser más, ¿cómo se llama?, abarcativa, pudiera tener mayor contexto, mayor contacto con otras denominaciones como la interseccionalidad a la categoría de familia, porque luego cuando le ponen las heces, familias, pues termina siendo lo mismo. Perdón, y que incluso unos cuates de otra universidad ya escribieron un texto donde dicen, ya no vamos a trabajar con esa categoría, vamos a trabajar con la categoría de arreglos parentales. Y entonces empiezan a desplegar toda una idea de por qué arreglos parentales sería como más incluyente que hablar de familias.
¿no? Y no están hablando del sistema de parentesco, sino que están hablando más bien de los arreglos que se dan entre familias configuradas de forma totalmente subversiva, es decir, parejas, familias trans, familias afroamericanas. Entonces, bueno, pero esa es mi parte subversiva. No sé qué piensen ustedes, si se sienten cómodas con esa categoría, ¿no? De terapia familiar. No sé qué piensen. Sí, yo definitivamente me siento cómoda porque entiendo que esa palabra familia está bien cargada, esa palabra, con muchos valores, creencias, prejuicios, y entonces también como la palabra esposa, esposo. Ay, no, se volvió a trabar. Que en el futuro no vamos a seguir usando esa palabra porque vamos a encontrar otra palabra, como mencionaste. Pero ahorita yo digo, si estamos pensando, tal vez es como decir pensar en segundo orden. La palabra familia, ¿qué significa la palabra familia para las personas con quien trabajamos? Y si hay otra palabra que es mejor, ¿por qué se está usando la otra palabra que es más inclusiva? Y quién está fuera de ese esquema, quién están adentro de ese esquema y están construyendo otra cosa, ¿verdad? Otro esquema. Entonces yo digo, por eso nosotros seguimos diciendo, yo siempre doy el ejemplo del trabajo social. En los Estados Unidos, como carrera se sigue usando la palabra trabajo social, aunque los trabajadores sociales ahora son clínicos, su trabajo se parece mucho a la psicología, la terapia familiar. Entonces, pero ellos siguen con esa palabra trabajo social, aunque ahora tiene un significativo muy diferente de lo que tenía hace 50 años. Entonces yo digo, las palabras se pueden seguir usando, pero el significativo de las palabras se siguen desarrollando, se siguen cambiando. Y es probable que, por ejemplo, antes el matrimonio solo era entre el hombre y la mujer. Y ahora cuando dice, estamos casados, es probable que en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, ser casado podría tener otro sentido. Entonces, no tengo problema con el nombre porque sé que el significado se va a seguir desarrollando. Ok. Wow. ¿Y tú, Aura? Y creo que justo el otro día que platicábamos tú y yo por audios de WhatsApp y que me comentabas esto, ¿no? De esta discusión teórica que habían tenido de quitar el titulito de terapia familiar sistémica a terapia sistémica, ¿no? Me llamó la atención eso que me comentaste, pero estábamos como más enfocados en esto y ya no pudimos ahondar a cuál fue esa discusión teórica que tuviste tú en otros espacios. Pero a mí me parece que, y que creo que esto tiene que ver mucho como con mi andar en el feminismo, ¿no? Y que creo que el feminismo algunas cosas que ha implicado es el cuestionar, el deconstruir o inclusive apropiarte de términos que en un primer momento pueden ser ofensivos, ¿no? Pienso mucho en la Marcha de las Putas, que es un movimiento que ha cobrado como mucho auge y esa apropiación de la palabra puta que en un primer momento era como un insulto y algo como utilizado para criticar la sexualidad de las mujeres y como ahora sí soy puta y qué, ¿no? Entonces, creo que pienso mucho justo en, a lo mejor también creo que tiene que ver con en el contexto en el que estoy, que yo vivo en un estado de México que es muy, muy conservador y que hay un movimiento muy fuerte de la familia natural. Y entonces, desde aquí a mí me parece como importante empezar a divulgar y a dar la idea de que bueno, pues esa es su familia natural, pero hay otras familias que tal vez no son naturales y a final de cuentas qué cosa es lo natural y qué cosa no es lo natural y como empezar a cuestionar estas ideas que al menos aquí donde estoy me parecen como muy,
muy fuertes y que sí creo que se puede hacer un trabajo desde esto. Creo que tal vez en otros contextos podemos decir, ya olvidemos el término de familia y no importa que no se nombre o no importa que no digamos que sí, que no, pero al menos acá donde estoy yo, creo que sí es importante, ¿no? Pero también reconozco que a veces me puedo llegar como a sentir incómoda de decir, bueno, esto es como ya más en lo mío, en lo personal, ¿no? Que si me nombro de tal, o sea, por ejemplo, si nombro mi relación como una relación de pareja, una relación de noviazgo, una relación de otros términos, ¿no? Que de repente hemos encontrado que vienen de otros espacios, ¿no? Entonces, creo que es como un ir y venir y que depende mucho desde dónde esté parada yo y que es como el objetivo que estoy persiguiendo de sí nombrarlo o no nombrarlo o reapropiarlo. Wow. Y eso, sí, y también me encanta lo que estás diciendo porque cuando yo fui entrenada como terapeuta familiar, era obvio que era sistémico. No se tenía que mencionar que yo era terapeuta sistémica porque ser terapeuta familiar era ser terapeuta sistémico. Pero lo que empezó a pasar, especialmente en los Estados Unidos, es que otras personas entrenadas en otras carreras pensaron que ser terapia familiar es de solamente trabajar con familias. Que no es así. Uno es terapeuta familiar, aunque tenés el individuo, la pareja, la familia, una empresa, no importa. Ser terapeuta familiar es ser terapeuta sistémico, pero como fue como una distorsión de lo que era terapia familiar. Ahora hay un movimiento de decir somos terapeutas sistémicos, pero la terapia familiar siempre ya sigue siendo terapia sistémica. Entonces, es difícil cómo sigue desarrollando, ¿verdad? Sí, como esta parte como de las tensiones, ¿no? Que son Sí, sanas. Ay, pues, sí son sanas. claro. Ay, no, pues yo les agradezco porque también creo que ahí tiene que ver otra vez como mi ceguera de chavo cis, homosexual, porque los autores son cis, homo, que escribieron ese término. Y yo dije, me llegó en mi, ¿cómo se llama? Ardido del corazón así incendiario. Sí, vamos acá. Totalmente abolicionista. Pero ahorita que lo mencionan, y de esa forma también tan cálida, tan humilde, ¿no? Decir, sobre todo Aura, me encanta lo que dices, ¿no? Esta parte primero, ok, de mirar también el contexto y evidentemente hay esta palabra, esta categoría, hay que reconstruirla, cuestionarla y apropiarse, ¿no? Para poderla entender, o incluso un término del utilitarismo que me gusta mucho, ya estoy más conciliado con eso, que era básicamente, si ese término le es funcional o le sirve a la mayor cantidad de personas, pues eso hay que utilizarlo, ¿no? Y le pasa igual con el género. O sea, hay que utilizar la categoría de género que le sea más útil para visibilizar las experiencias de vida de muchas personas, aunque habrá gente que está cuestionando y todo eso, pero pues es que también está en otro contexto, ¿no? Porque también ahorita visibilizo ese contexto de privilegio de la academia, ¿no? Que yo, sí, discutiendo la categoría de familia, mejor arreglos parentales. Pues es una discusión dentro del plano académico. Si ya el colectivo que se llamaba familia alza la mano y dice, pues nosotros nos llamamos arreglos parentales, pues está súper chido, ¿no? Porque ya se empiezan, está bien. Claro, y ya se empiezan a apropiar de la palabra, pero mientras sea algo que te posibilite espacios de libertad, espacios de conciencia, y tú quieres nombrarte desde ese lugar, pues está súper bien, ¿no? Entonces... Está bien, pero otra cosa que quiero decir, y siempre volvemos a lo mismo, las personas gay en los Estados Unidos lucharon mucho por legalizar el matrimonio, no es porque algunos sí deseaban ser legalmente casados, pero otros porque hay consecuencias reales en no ser legalmente casados, ¿me entienden? Entonces, no tenían acceso al seguro médico de su pareja, no podían tomar decisiones de con quién se queda la casa o cuando uno se muere, con su pareja ya está en sus últimos momentos de vida, que no podía estar presente. Habían consecuencias materiales, ¿verdad?, reales en sus vidas que necesitaban tener ese derecho civil de ser legalmente casados. Igual con la palabra familia.
tengo una sobrina que es trans, casada legalmente con una mujer. Ella no abiertamente no dice que es trans, dice que es mujer, lesbiana, casada con una mujer y están planeando tener familia, están planeando tener hijos. Entonces, ellos van a ampliar en decir, nosotros somos una familia, están ampliando lo que significa ser familia. Ahora, para ellos, están reflejando esa idea, ¿verdad? Heteronormativo, ¿verdad? Es cierto, lo están reflejando, pero también lo están ampliando a la vez. Y si otra persona Claro. lo más, pues perfecto. Pero hay que ampliarlo también es bueno para diferentes personas porque estás abriendo espacio para que hay diversidad entre las familias, hay diversidad también y entre parejas y son naturales, reales y buenos. Ok. No, pues muchísimas gracias, la verdad, porque al menos personalmente también pues, me amplía porque luego yo me quedo, creo que los efectos de la cuarentena, está encerrado con sus ideas radicalosas, decir, no, sí, incendiarias, no, decir que arda categoría familia, pero es que lo que es cierto es de que claro que tiene una representación, hay mucha gente que luchó porque se pueda ser nombrado de esa manera su colectividad, donde quizás los más privilegiados ahí se vuelven las cegueras de privilegio, podríamos nombrar de que, ay, es que debería destituirse esa palabra, ¿por qué? Bla, bla, pero que a final de cuentas hay que entender cómo ha habido toda una lucha atrás para poder arroparse con esa categoría, ¿no? Exacto. Yo quiero preguntarles la hora, Ya es ¿cuánto hora. llevamos para ya Ya, ir ya cerrando? estamos. Porque creo que nos extendemos, no sé si les gusta un video tan largo, pero la No. verdad ha sido como un privilegio, ha sido como muy enriquecedor, al menos lo digo yo personalmente, el poder precisamente compartir algo que tal vez en algún momento hubiese sido pensado algo inédito o con bastantes dificultades técnicas de conexión, porque con María, pues íbamos a, ¿te acuerdas que en el 2017 íbamos a tener una conferencia tuya en la UAM Xochimilco? El día 19, me acuerdo muy bien porque fue 2 días después, estaba planeado para, bueno, después de lo del sismo, del terremoto aquí, y que ya no nos pudimos ver, ¿no? Y que, bueno, la idea es también compartir como los espacios y seguir haciéndolo. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Ya nada más para cerrar, me gustaría que compartiéramos un poco la reflexión. Yo ya hablé demasiado. Yo creo que valdría la pena como las conclusiones que ustedes sacan como de este intercambio que tuvimos. No sé quién quisiera empezar. Aura, ya reíste, ya. Sí, creo que, bueno, yo después de que revisé los textos de María y los relacioné con lo que escribimos, y pues, o sea, siempre, ¿no? Siempre que lees, que alguien lee algo nuevo, relaciona todo lo que ya leíste antes o lo que has hecho. Entonces, algo que me quedé mucho pensando es que bueno, la pregunta fue como, ¿cómo realizar un cambio de tercer orden? ¿No? Por ahí en algún lado decía que el objetivo de ese cambio de tercer orden era alterar los sistemas injustos. Y a lo mejor eso tiene mucho que ver también, creo yo, de nuevo le voy a responsabilizar al feminismo, que siento que el feminismo de repente me ha hecho movilizarme mucho, me ha hecho ver cosas que no veía, pero al mismo tiempo me ha hecho darme cuenta que hay cosas que de repente no pueden ser cambiadas y que entonces hay que ver qué hacemos con eso que no puede ser cambiado. Y sí creo que de repente caigo como un poco en ser, no sé si negativa, o no sé cómo lo nombraría, pero sí creo que de repente hay como un gran ímpetu de decir que las cosas pueden cambiar y que creo que hay muchas cosas que sí, pero hay cosas que estamos luchando contra unos monstruos enormes como el capitalismo y el patriarcado y que es muy difícil hacer que eso caiga, ¿no? Entonces, pensaba como esa fue como la pregunta que me resonó mucho y que creo que es algo que hay que ir reflexionando y que hay que ir platicando para poder ver cómo desde un espacio terapéutico podemos hacer un cambio de tercer orden.
Creo que eso fue como algo que me quedé pensando y que a lo mejor en algún otro momento podríamos platicar de eso, para compartir puntos de vista y opiniones e inclusive tips acerca de cómo lograr eso en un espacio terapéutico que me parece como un gran reto, pero al mismo tiempo creo yo que prefiero enfocarme en ese gran reto a decir, no, pues nada más aquí en lo corto, ¿no? Sino más bien ver que ese es el gran reto que tenemos y ver cómo podemos hacerle frente a eso. Claro. Gracias. María. Gracias, Aura. Yo también pienso que parte del proceso, como decimos en el libro, es envisionar. Hay que tener una visión de lo que es posible para romper, ¿verdad?, esas barreras que nos mantiene así en estas posiciones de poder que no son éticas y transformar. Eso es posible solamente como un colectivo. Nadie como un individuo puede hacer este trabajo solo. Tenemos que trabajar juntas porque es bastante difícil. Los sistemas como el homeostasis, así se dice, es tan fuerte que si uno no trabaja para romper eso, vamos a seguir en lo mismo. Y entonces, pero sí es difícil y uno obviamente va a caer no sé, uno se siente como negativo y cómo es posible y cómo que es que el sistema de terapia familiar va a cambiar sistemas escolares y cómo es que sistemas escolares pueden cambiar sistemas legales, cómo sistemas legales pueden cambiar sistemas médicos. Y entonces esos son cambios a nivel sociales, pero son sistemas cambiando en otros sistemas para seguir avanzando y desarrollando, ¿verdad? Entonces, yo también ojalá que podamos seguir hablando en otra ocasión de cómo podemos hacer este trabajo. No es solo pensar en tercer orden, pero cómo podemos trabajar y mover así para adelantar, para seguir adelante, ¿verdad? Claro. Ojalá podemos tener la segunda parte. Sí. Ah, sí, que hayan más. Ay, pues yo les agradezco su tiempo, su disposición para compartir esta charla, sobre todo también de alguna manera hacer visibles nuestros esfuerzos colectivos, porque no solamente fueron de nosotras tres, sino que hay muchas personas ahí involucradas y esperemos hagamos más cositas porque pues se necesita hacer tanto, ¿no? Hacer tantas cosas visibles. Bueno, ya para terminar, quiero que nos podamos tomar como una foto. Así como, aquí está Aura que está. No podemos estar físicamente, pero sí dar como nuestra sonrisita a la cámara que tenemos enfrente. ¿Les parece bien? Ya Cheese. para terminar. Entonces, ahí va, ¿eh? 1, 2, 3. Yeah. Listo. Ahí está. Gracias, Fausto. Gracias a ustedes y pues ahí estamos pues en contacto. Ya voy a parar Y el video. saludos a todos los estudiantes y facultad y todos. Sí, gracias. Saludos a todos y todas. Va. Chao. Bye bye. Listo. Ahora voy a finalizar reunión.